A Rafael Fafa Tavera siempre le he propuesto que nos acompañe siempre, pero él, la espléndida madurez, lo hace de verdad apetecible, y para lograr que él esté con nosotros, solo Sagrada Bujosa puede conseguirlo. Es un placer tener un amigo tan querido aquí, que discutimos muchísimo, que no pensamos con él, como él en algunos aspectos para nada. Y hoy Fafa va a recordar ese personaje que tu generación ha continuado reivindicando, pero nunca ha podido ni imitarlo ni sucederlo, que se llama Manolo Tavares Justo. Cada individuo, cada protagonista que ha venido aquí a Memorias para la Historia de Metrópolis, le decimos lo mismo. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Y cuál era la fuerza y el embrujo que tenía Manolo Tavares Justo, que no ha podido tener sucesores? Bienvenido, Fafa, al programa. Gracias, Carmen. Yo quiero decirle a los amigos que escucharon a esta mujer que yo he sido siempre del fan club de ella y que nunca me ha hecho caso. Mira, Manolo Tavares. Yo fui amigo de ellos antes de la cárcel. He dicho más de una vez que yo he sentido que soy un hijo espiritual de Minerva, sobre todo. Y ha reivindicado a Minerva. Minerva le llevaba 5 años a Manolo. En una época donde la diferencia de una pareja de esa envergadura no era común porque era invertida. El hombre le llevaba 5 años a la mujer. Comienzo por ahí para que la gente entienda la dimensión. Manolo duró 2 años para que Minerva lo aceptara. Porque esa mujer, que tenía una inmensa vocación por la lectura, que tenía una gran cultura, tenía un temple especial que uno no puede entender a Manolo sin partir de lo que representó su compañía con Minerva. Y en ese ámbito, ellos construyeron una relación basada en 2 cosas. El atractivo personal pudo ser un factor, pero la progresiva identidad de su subjetividad, de su pensamiento, hizo entonces de sus amores una coraza doble. Por eso ha hecho muy bien Minú con publicar ahora las cartas de amor, para que uno pueda valorar desde qué fondo sentimental estas 2 gentes se encuentran en medio de una coyuntura que la respuesta a la realidad fortaleció entonces sus propios amores. Era una pareja extraordinaria. En ese interín, Minerva, mayor que Manolo, con más cultura, no solo que Manolo, que toda la generación, venía también de una experiencia insólita, marcada por su antitrujillismo. Y a esa mujer mayor que él se acerca, se seduce, no solo por la elegancia y la actitud de Minerva, era una estrella, sino por esa cultura, por el pensamiento y por esa imagen increíble en la era de Trujillo de su firmeza. Duró 2 años, te digo, para persuadirla, porque ella tenía entonces, me lo dijo personalmente en más de una ocasión, siempre el cuidado de no comprometerse, porque ella cree que le podía hacer daño al que ella aceptara. Minerva no tuvo tiempo ni de tener amores. Y esos 2 años de Manolo, que es donde muestra entonces su primera integración, sabiendo el compromiso de Minerva, lo llevó a hacer una cosa que yo no dejo de mencionarle en estos espacios. ¿Tú sabes lo que es llevar un piano de Montecristi a Ojo de Agua? En un camión. Claro. Y él se apareció con un piano de Montecristi a Ojo de Agua. Yo digo esto porque la gente tiene que entender lo que representa construir una relación en la que tú te arriesgas todo en la era de Trujillo con una adversaria del jefe. Y ese tipo, aún más joven, fue capaz de no esconder su aspiración ni su búsqueda y hacer un gesto que se comentó en todo Montecristi, pero también en todo Salcedo. Fafa, tú eres un como testigo... punto de partida de hablar de quién es Pero Manolo. Tú eres un testigo privilegiado y hablas de hazañas que a los ojos de estos muchachos aquí parecen un cuento. Pero yo quisiera que tú, y por eso te interrumpí de manera abrupta, que tú explicaras cómo un muchacho de tu procedencia católica, religiosa, tuvo contacto con Minerva Mirabal y con Manolo. ¿Cómo ustedes, en cuál parque se reunieron o quién te detectó? Hay una situación muy especial conmigo. Mi padre estuvo casada con una prima hermana de Minerva. Yo tengo 3 hermanos Taveras Mirabal. Murió uno, el médico, hace 2 o 3 años. Vivíamos cercanos en el campo.
Y Patria, cuando yo fui a vivir al campo, era próxima donde vivía mi padre, que yo voy a vivir con él ya para el 4º año del bachillerato, yo no he vivido con él. Y era entonces un espacio. Yo hago contacto con Pachico, Francisco González, y con Ezequiel. Ezequiel era hijo de una hermana de Doña Chea. Minerva y Ezequiel eran primos hermanos. Y Pachico era hermano del esposo de Patria, su papá de Pachico. Ese era un núcleo básico y nosotros 3 muchachos hicimos un núcleo fundamental de activismo. Y los 3 éramos cristianos. Entonces, por eso nuestra vinculación, sobre todo en esas vacaciones de 1959, con el impacto terrible que fue para nuestra generación esa expedición, de tú saber que ahí estaban y que tú lo escuchabas entonces grabado en Radio Rumbo y en Cuba, la voz de Enrique Jiménez Moya desde la Cordillera Central encabezando el Ejército de Liberación Dominicana. Es una cosa que todavía cuando tú te engrifas con el impacto que eso fue en la era de Trujillo. Para nuestra generación fue una compulsión. No hay justificación para ser indiferente. Y entonces tú estabas viendo que este país era el reducto de todos los dictadores. Yo conocí a Batista en El Embajador y a Perón en el Parque Independencia limpiando los zapatos. Y tú entras a derecho, que fue mi caso. Y cuando tú comienzas a hablar de las instituciones y del derecho y tú lo comparas con la vida, ¿en qué país vivimos? Y esa victoria cubana, y desde esa victoria cubana, la expedición, y tú saber que un año antes habían tumbado a Pérez Jiménez, si estos pueden, ¿por qué nosotros no? En esa atmósfera general, que Manolo y Minerva encuentran el ambiente en lo que el país lo que necesitaba era simplemente una cabeza. En la iglesia, yo era un activista de la iglesia. El padre Cruz trabajaba, Daniel Cruz Hinoa, en el obispato de Santiago. Y el obispo de Santiago era Monseñor Polanco Brito, un salcedense, que en su primera excursión como obispo en la montaña de mi pueblo, yo fui que lo acompañé como monaguillo. Si tenía un vínculo con la iglesia. Además, a mí me habían rechazado para ser cura porque era hijo de un matrimonio civil. Oye. Tenía un vínculo con mi generación. Nicolás fue de la gente que participó, el honorable cardenal. El padre López. Entonces, él no era padre, pero nosotros fuimos a Barranca a incorporarlo, Pachico, Ezequiel y yo, y él participó de la conspiración. Pero junto con el padre Cruz estaban casi todos los curas del Cibao, Monseñor Moya, sus hermanos. ¿Y cómo se hace ese trabajo, Fafa, sin peligro, escudándote en la iglesia? No, hay una historia escrita porque hay una tesis de Nazarena, la que es esposa de Pachico, una tesis en la que ella reconstruye eso. Se llamó Acción Clero-Cultural ese primer inicio. Pero yo no quiero convertir esto en un problema de mi memoria, sino de Manolo. En otra vez hablamos de eso. Entonces, primero haces el contacto con Minerva, en la vecindad, claro, con la familia. Y yo conozco desde Minerva a Manolo, a tal grado, que una doña Chía con mucha confianza, que después de la expedición, Minerva se reporta en Salcedo que estaba enfermo en Montecristi. Entonces Ezequiel, Pachico y yo vamos a Montecristi y vamos a verlo a su casa. Sin conocerse. No, yo conocí a Manolo, pero ahí fuimos a ver a Minerva. Nosotros 3 fuimos allá a verla. Y cuando llegamos, yo cuento siempre la anécdota, nos brindan con toda la cortesía de ellos cerveza y Minuta va pequeñita. Yo soy muy simpático con los muchachos, siento a Minú en la pierna y de mi cerveza yo les doy a Minú en la cerveza. Y Minerva vino, pues el tipo de mujer que era, ¡pran! Y me quita el vaso. Si tú quieres darle cerveza a mi hija, dale cerveza, pero no sobra. Si no me reprocha que le dé cerveza, sí, no, no, le diga no sobra. Y yo me reí muchísimo, pero es un indicador de cómo era la cosa. Manolo era muy manso, muy tranquilo, muy atento, un lindo. Manolo era alto, buen mozo, con su espejuelo oscuro, cantaba. En una época, abogado de una familia que tenía base material. Entonces era un tigre bajo el acoso de muchas muchachas. Minerva, que fue tan exigente, era profundamente celosa también. Pero su papel militante hacía que tú tuviese un círculo a su alrededor. Todos los que llegábamos quedábamos seducidos, primero por el impacto de esta mujer, con el inmenso respeto. Yo cuento para que la gente vea el tipo de mujer que tiene, que en una ocasión estaba en su casa y ella, todas sus hermanas, eran unas estrellas vistiendo siempre a la moda, con todas las revistas, una cosa del diablo. Minerva con una bata suelta, tenía algunos
botones sueltos abajo y se le veían las rodillas. Yo me quedo así mirando a Minerva y ella me sorprende y me dice, mira, me voy a poner unos pantalones. Tienen que aprender a tratar a las mujeres, no viéndolas como tales, sino aquí estamos en otro compromiso. ¿Eso era en el año Minerva, 59? 59. Y entonces se devuelve cuando sale. No voy a poner ningunos pantalones. Tienen que aprender a convivir con la realidad, sin confundir estas cosas. ¿Y qué tú hiciste? Pues recordar como patatero diciendo ahora del impacto que me produjo en el alma esa actitud de ella. Esa autoridad, imagina, la proyecta en la intimidad con Manolo. Entonces ellos construyeron una relación que tú no puedes separar su fuerza de aquel. La fuerza de Manolo tenía que ver con el apoyo mismo de Minerva, porque la resistencia de ella era una cosa insólita. Ahora Manolo era un caballero, un hombre dulce, agradable, con cultura, humilde. Nunca vi un gesto arrogante en él. Y desde ese punto de vista era un hombre seductor para una época en que la juventud no estaba acostumbrado a un trato de igualdad de los mayores con ellos. Todos nosotros entonces adorábamos a Manolo. En ese ambiente es que prospera entonces la jefatura de ellos en función de todo el impacto del trujillismo, toda la conciencia angustiante de nuestra generación, qué hay que hacer aquí. Y han matado a esa gente que vino a morirse lejos de uno y tú sentías como una presión moral. Coño, aquí hay que, por lo menos, desafiar la dictadura. Y en ese ambiente es que la iglesia encuentra un espacio. Todos nosotros, los religiosos, hicimos un movimiento llamado Acción Clero-Cultural. Y es desde ese ámbito que entonces nos topamos oficialmente con Manolo y Minerva, que vienen haciendo desde Montecristi una relación de los círculos amigos de ellos que eran opositores. Y se da un salto cuando pueden encontrarse ellos con una estructura de esa característica. Porque en el centro del Cibao, en la capital... No rechazaron Acción Clero-Cultural, ellos. No Ustedes se incorporaron al 14 entonces. Inmediatamente nosotros nos descubrimos con eso, porque Pachico, Ezequiel y yo éramos de los promotores de la Acción Clero-Cultural. Pero ahí estaban todos los seminaristas de esa época. Vinicio Disla, ese que es el jefe de camino, que dicen que es el confesor del cardenal, yo no sé si es verdad. Vinicio Disla. Y un muchacho de Moca que lo mataron en la 40 llamado Marién García. Y uno de las romanas seminaristas de un santo que la iglesia no ha querido recuperar, llamado Luis Ramón Peña González Papilín, de los jefes del seminario, Yo iba al seminario, el seminario entero estaba comprometido con dos cubanos, el padre Fabré de la Guardia y otro hermano cubano. Si había un movimiento interno en la base de oposición y de búsqueda del compromiso con el que se entronca Manolo y Minerva. Y ellos tienen la capacidad de integrarnos sin tensión. Todo clandestino, Fafo. Todo clandestino. Eso es importante. Todo clandestino. Entonces, la lucha por construir una corriente interna planteó un problema. Hay evidencia de que aquí hay oposición en todas partes, el problema es cómo se unifican. Y ahí Manolo y Minerva fueron decisivos. Hacemos una pausa y regresamos con este relato en la voz de un protagonista. Regresamos de inmediato. Es importante, Fafa, que tú subrayes el asunto de la clandestinidad, porque reiteramos que ahora ven aquello y es como el Frente Amplio que se está gestando. Había un riesgo de prisión, un riesgo de tortura, un riesgo de muerte, exacto. Mira, en esa época, la guía de nosotros, y eso es algo que yo quiero que los que estén siguiendo este programa lo marquen, la motivación esencial de nuestra generación y de esa gente no era ni el cargo, ni la jerarquía, ni los cuartos, ni el reconocimiento. Todos. Eso que está en el frontispicio de la Puerta del Conde, dulce y decorum es pro patria morem, dulce y decoroso morir por la patria. Era algo inscrito en el alma de esa generación. Nos comprometíamos sabiendo que nuestro destino podía ser ese. No había una aspiración ni de cargo, ni de memoria, ni de reconocimiento. En ese momento era una compulsión moral de que había que hacer algo frente a Trujillo, que nuestra situación no podía asumir la continuidad de nuestros padres que no pudieron hacer nada. ¿Qué ustedes se planteaban hacer? Organizar un movimiento que produjera en este país un levantamiento
donde se encarna una resistencia, igual que la cubana, que era lo que uno tenía ahí de ejemplo. Ahora, ¿cómo debíamos comenzar? Construyendo una dirección del aparato. Y ahí es que se da la labor de unificación de Manolo y de Minerva. Ellos recorrieron todo el Cibao, pero yo fui emisario. Dulce Tejada publicó una memoria que yo supongo que tú conoces, Sí. y ahí ella trata, con una visión muy personalista, como que ella es el centro, pero hace un aporte, y ella dice que yo aparecía ya como un pavo real, pero yo era el emisario de Manolo y de Minerva, en el proceso de integración de las fuerzas emergentes que estaban ahí. Y así yo fui a la capital. ¿Quién denunció ese movimiento? Alguien denunció, porque ustedes estuvieron presos. Sí, la denuncia comenzó porque a finales de diciembre de 1959, Marcos Pérez Collado, que vivía en Montecristi y que era un activo promotor, que había venido a La Vega y a otros sitios, se pone en contacto con un amigo de él, creo que se llamaba Andrés Norman, un amigo de él que no sabía en qué estaba y que con la euforia va y le dice la información del movimiento. Y ese señor coge y lo denuncia a un oficial del ejército, del Villar, que lo que hacen es darle luz verde para que siga, pero ahí comenzó a rastrearse entonces, sabiendo quién se lo dijo, dónde estaban, cómo perseguirlo. Y el día 10 de enero se constituye el movimiento en Mao de la dirección, y ya el CIN sabía antes de eso lo que estaba pasando. Por eso el día 11, al día siguiente constituye, se cayó el primer preso. Un detalle, antes de seguir con la prisión, ¿hubo más organización en la provincia que en el distrito? ¿Vino el movimiento de la provincia al distrito? Aquí había una simultaneidad, pero una interconexión. En todas partes aquí había espacio visible. Yo no era un estudiante universitario y tú estabas ahí con toda la gente del interior, y había una conciencia de que en todas partes había un círculo, pero disperso. El mérito de ellos fue unificarlo. Ahora, en la unificación de la capital, gente como Luis Gómez, que está ahí, a mí me mandan a ver a Luis Gómez. Sin conocerlo. Sí, con una orientación. Tú vas a decir, hay cinta magnetofónica. Ellos te van a decir que sí, y tú vas a decir, yo quiero Orange. Y me describen al tipo que debe recibirme. Santomé 4, y yo vengo de la capital con toda esa locura de la juventud, y entro y me toca la puerta y sale Darío Solano en franela, que no corresponde a la característica que yo tengo de Luis. Pero a mí se me olvidó la característica de Luis. Como se me abre la puerta, yo le digo a él, yo vengo aquí a buscar cinta magnetofónica. Y dice, espérese, que con Luis la cosa. Entonces él va y me trae a Luis, que viene en una bata, en un negro muy parsimonioso, en una bata de baño, y lo trae. Y Luis manda a buscar un Marlboro y lo prende para nosotros irnos ahí. Y yo le digo, en lo que ando, feliz. Pero así yo fui a ver a Iván Tavares, porque Pucho Tejada, que era otro del grupo religioso, había ido donde Patria y ahí aportó un contacto ¿Y que dónde trabajaba con la ESO. aprendieron ellos esa forma de proceder clandestina? O del movimiento cubano, Minerva y Manolo en Montecristi escuchaban con Fidel en la montaña a Radio Rebelde, que se oía muy bien en Montecristi. Minerva me contaba con una fuerza emocional extraordinaria el entierro de Fran País y el discurso de la madre de Fran País en noviembre de 1956, cuando Fidel desembarcó en Cuba. Fran País, el más notable de los dirigentes locales de la resistencia. Sí, porque tú me estás hablando de un mecanismo en la clandestinidad, que eso se adquiere con una formación política. Fue la información cubana la que le dio la guía de cómo hacer las cosas aquí. Por las radios. Por las radios. Radio Rebelde se oía con Fidel en la montaña, en Montecristi nítidamente. Y Minerva te podía hablar. Minerva conocía la historia de Mi Absolverá. De oídas. La historia de Mi Absolverá. Yo no conocía a Pablo Neruda más que de nombre, y ella tenía el dominio de los 20 poemas de amor. Y sacarme un día al jardín a decirme, te recuerdo cómo eras en el último otoño, que era su poema preferido. Entonces, el vínculo de esa mujer y la cultura explica esa iniciativa de
compactarla. Y terminan invitando con representantes de todas las regiones para el encuentro de Mao. Público iba a ser ese encuentro. No, clandestino en la finca también de Charles Bogar, pero usted dice la visión, para crear una dirección nacional que coordinara todo. Y es al día siguiente de que comienza la prisión. Pero así como ellos tuvieron un gran valor y una gran visión, también entonces Manolo se confirma como el jefe que fue escogido ahí. Y que ellos levantaron la idea de terminar la hora de los expedicionarios asumiendo su programa y teniendo como su iluminación ese esfuerzo de la raza inmortal. Junto con eso, de que ese era su compromiso, se da entonces la visión. ¿Y qué hacemos? Y se plantea que la política es preparar un levantamiento y organizar una acción que termine como aquello. Eso es ahí, el día 10. Ahora en la cárcel ya Manolo ratificó el problema de su liderato con una conducta ejemplar frente a los torturadores, a los presos que llegaban y a la tortura. Eso le añadió un valor extraordinario a su figura. Consolidó su noción del jefe. Y además, el mismo papel de Minerva en la cárcel. Porque tú te pones a pensar en lo que llevar 7 mujeres estaban presas. El diálogo de Minerva con Johnny Abe fue una cosa extraordinaria. De alguna manera yo tengo que reproducirlo. El diálogo ¿Cómo de ella te en la enteraste? cárcel. ¿Cómo te enterabas tú? ¿Cómo se enteraba el país de eso? No, eso son Después, cosas que entre los presos de tú los podías presos. reconstruirlo y entre los propios calienses. Pero la afirmación de ellos dos se consolidaron como los jefes en la desgracia de la cárcel. Y después en la victoria, Minerva eran las mariposas en el intercambio de Manolo y Minerva. ¿Tú te imaginas que en 2 solitarias lejanas se descubre un día con todos nosotros metidos en la celda que Minerva estaba en un lado y Mario estaba en otro? Y Mario era el seudónimo de Manolo. Ahí es que surge el nombre de las mariposas, como el seudónimo del movimiento en la propia prisión. Y tú oyes ese diálogo, en ese silencio de la solitaria entre Manolo y Minerva, descubriéndose que están ahí los dos. Piensa el impacto en la emoción de todo lo que conocíamos aquello y que éramos parte de esa conjura. Digo, la cárcel lo ayudó a consolidar. Pero borra el proceso, matan a Minerva, se consolida en la emotividad dominicana lo que representa aquel martirio, y el 14 surge entonces como el legatario de toda la tradición y del heroísmo dominicano de esa generación. Y tú transfieres eso a Manolo viviendo en libertad. Es decir, eso, que tú no puedes desconocer lo que representa. Manolo tenía 30 años en 1961. Y es el hombre que toda esa fuerza espiritual se le transfiere a él. Y él encarna entonces todo el sentimiento de la clase media y de la generación fundamental de la juventud de esa época como jefe. Es decir, que cuando tú hablas de la jefatura, él es una creación de la época. Él no es un fruto cualquiera. Viene el tiranicidio. ¿Qué pasa con Manolo? Bueno, ¿Qué pasa con Manolo en la democracia? Eso siempre lo hemos planteado aquí con Luis Gómez, lo con Tony primero, Taful, y lo con los primero, otros participantes. lo primero y más significativo es que el destino del 14 de junio, legalizarse. Hoy tenemos que decirlo, los que tenemos más ecuanimidad para verlo. No teníamos una idea de la realidad de la política ni del Estado, ninguno de los que estábamos ahí. Era la fuerza de la emoción y la determinación de salir de la dictadura, pero no había una visión para decir con qué lo revelamos. Y en ese orden entonces operaba en nosotros el hecho de la liberación nacional, de enunciado, de consigna, pero sin tú verificar en este país cómo podemos abrir un camino hacia eso. No había ninguna visión estratégica. ¿Lo sorprende el 30 de mayo a ustedes? Ese acontecimiento no fue evaluado. Claro. Lo primero es que Manolo estuvo en la cárcel con parte de la gente del 30 de mayo, porque a él no lo soltaron de una vez. Como Tavares de Payá, el que le hizo el llamado para que se entregara, había compartido con Manolo la cárcel y con tu papá. Sí. Entonces eso fue un factor que le permitió a él enterarse de la dimensión del 30 de mayo antes del salir, el estar con algunos de ellos allá. Pero el impacto que fue en el país, decir, mataron a Trujillo, bueno, fue después de las 2 de la tarde que se supo oficialmente, pero en mi caso yo lo supe a las 7 de la mañana, porque un vecino mío, que es un sastre, Pepe Sabeta, me llama y me dice, él era amigo de los MPDistas que estaban aquí, de Andrés Ramos Peguero, y yo lo conocí en su casa por eso.
Y me llama, ven acá. Y yo voy corriendo a su casa. Vivía en la Ravera y yo en la Caracas, 1,4 cuadras. Mataron al jefe anoche, mataron al chivo. ¿Y cómo tú me dices esa vaina? Dice, sí. ahí hay una enfermera que viene del Marión, que estuvo allá viendo el cadáver. Y yo me pongo loco, me hice una vaina así. Y comenzamos a buscar emisoras y a las 9:30 en Guapa, un reporte que yo nunca 9:30 de la mañana. No, en 7 de la mañana, 9:30 de la mañana. Guapa, una información de última hora. Dick Ross, el canciller norteamericano de entonces, suspende su gira en Europa y viene de París hacia Washington en vista de los informes que hay de acontecimientos todavía no conocidos en la República Dominicana. Ahí tú lo confirmaste. Loco. Y 20 minutos después pasó una trulla de muchachos que venían de la escuela Chile, que parece que se dio el rumor, abandonaron la clase a nivel, que 2 se tiraron del segundo piso. Y era una corredera loca. Y cuando yo voy a mi casa, después de comer ahí, voy a pie en la antigua Julia Molina, yo me quité la camisa en la esquina antes de llegar. Yo no soportaba la emoción y comencé a cantar. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas. Y salió una vecina que era hermana de un oficial. Muchacho, aquí todo el mundo te conoce, porque tú estás cantando, cállate. Entonces yo me puse la camisa y cogí el piso. Nos desbordó en la emoción la información. Pero después vino la conmoción. Y viene la información de Balaguer con la confirmación oficial y entonces fue la del diablo. En el descubrimiento que aquello representaba y en la ilusión que la puerta del país sin Trujillo era para que la democracia floreciera, sin nosotros saber el costo de lo que había que pagar después. Pero en la emotividad, aquello es un momento inolvidable de la gente. Pon eso en la boca entonces de Manolo, que está en la cárcel con esa información, con su mujer y su cuñada muerta, y el país esperando en él con una conciencia del Redentor, está en la cárcel. Y él sale de la cárcel y le traen eso al movimiento. Y el movimiento se organiza en una convención inmediatamente, le ratifica su condición de presidente y Manolo es el vocero, con toda la fuerza mística de eso, frente al país. Él fue muy ecuánime y muy tranquilo con esa responsabilidad, con el abatimiento que representaba la muerte de Minerva y de los otros, y de la decena de compañeros, y con el impacto que fue la tortura colectiva. Y él fue un hombre muy ecuánime. Hay gente que puede hacer juicios sin valorar el sentido humano que se desarrolló en ese proceso. Fue una cosa ejemplar en el orden de cómo se comportó. Este hombre convence definitivamente que sí. Hacemos una pausa y regresamos con Fafa Taveras. El sector textil, que estaba totalmente quebrado. Todos los inicios de año uno tiene que iniciar la reducción de personal y empezaban a producir a partir de marzo. Yo en mi caso, que trabajo por ajuste, es algo que para mis ingresos es algo patético. Hemos venido pidiendo por años la confección de uniformes en nuestro país. Las importaciones nos afectaban drásticamente porque el gobierno lo que hacía era que buscaba inversionistas que importaban desde China la camisa, los pantalones, los zapatos, la mochila. Después de largos años de espera, el gobierno dominicano reactiva la industria textil local. Se están haciendo licitaciones transparentes y apegados a la política para las MIPYMES. Más de 57 millones de pesos fueron entregados a las 22 empresas ganadoras para la confección de los uniformes escolares. Las empresas pequeñas y medianas tuvieron la oportunidad de participar en condiciones iguales. 15 o 16 años después, se parece en los tiempos cuando yo comencé. Ahora con trabajo en enero, para no tener tantas preocupaciones. Se llama leche, pamper y cereal. El Estado, una vez calificaron las empresas, avanzó un 20% para nosotros comprar la materia prima.
233,000 pantalones, 243,000 camisas y 304,000 medias y mochilas serán confeccionadas. Con esta disposición generamos miles de empleos y dinamizamos la economía nacional. INAVI estaba empeñado en que participáramos todos los sectores y logramos unificar todos los patrones para que todas las medidas y todas las telas sean estándar. Los pagos siguientes van a ser contra entrega. Es una excelente medida. El trabajo sale bien, sale con calidad y con amor. Estamos tratando de cada vez más incorporar la comunidad a este proyecto. De mantenerse esta práctica, nosotros vamos a crear unos 20,000 nuevos empleos directos. Que hay mucho trabajo para uno poder sacar beneficio de ello. Yo puedo decir que me está yendo bien, gracias a Dios. Pienso ingresar nueva vez a la universidad. Feliz y contento y agradecido todos de que vamos a tener un trabajo continuo. Que hay muchas empresas que ahora con este trabajo es que están abriendo sus puertas y están relanzándose de nuevo. Nos sentimos más respaldados, nos sentimos más seguros. Tenemos suficiente trabajo, nos sentimos conformes con el gobierno y nos sentimos comprometidos con hacer un trabajo de calidad a la altura que nosotros sabemos hacerlo. Nuestra última parada ya. Mira, Fafa se quiere ir, pero a esta hora no puede salir. Óyeme, Fafa, viene el intento democrático, porque todos ustedes se refieren a Manolo como ese ser sano, lúcido, con ese gran carisma. ¿Qué pasa ya con el cambio político? ¿Por qué no logra el movimiento de Manolo extenderse e intentar el cambio ya en el intento, reitero, de democracia? Primero, en el 14 de junio estaba toda la oposición, de hijos de trujillistas, gente de la aritocracia de esa época, todas las condiciones, y con la muerte de Trujillo, entonces comienza a escindirse por la fuerza social. Una parte se va para los cívicos y sale del 14 de junio, y nos quedamos entonces ahí. Y ahí viene entonces la orientación. ¿Cuál es la propuesta del 14? Y viene el proceso de elección y el 14 rechaza participar en la elección. Ahí quería llegar. Porque no había una comprensión de que un país que había estado bajo una dictadura, tú no podías pensar que podía salir con la oportunidad de vivir democráticamente una experiencia y salir de ahí a la insurrección. No había madurez para entender esas cosas. Y lo que predominó fue la idea de que había que prepararse no para adocenarse en el proceso electoral, sino para mantener viva la llama y seguir preparando para cuando venga la oportunidad un levantamiento. Incluso eso nos divide a nosotros. ¿Se discutió el levantamiento? ¿Las escarpadas montañas de Quisqueya lo discutieron ustedes? Manolo no lo discutió, pero lo marcó como un rumbo cuando lo hizo público en su discurso. Correspondía a una visión estrecha de algo que se llamaba... ¿Tú estabas ahí? Sí, yo estaba ahí en la tribuna a su lado. Cuando lo dice, correspondía a una iniciativa de un círculo de sus amigos que tenían llamada infraestructura. Un equipo de confianza que tenía esa visión de la insurreccionalidad, con él, sin que la dirección lo sepamos, trabajando con esa visión. Y él hace público ese juicio ahí, y la gente lo asume como una orientación de fondo, pero eso obligaba a una marca y a una orientación. Incluso, cuando comienza el 63, cuando Bosch llega al poder, el 14 había celebrado un congreso el 8 de diciembre de 1962, 12 días antes de las elecciones, en la que ratifica no votar, pero todos los 14 votaron. Porque el proceso había sido negar eso. Ahí yo soy escogido para ir a la dirección como secretario de propaganda del Comité Central, incluso en competencia con René del Risco. Pero yo era el militante. René era el poeta, pero yo era el que estaba militando y trabajando. Y a partir de ahí el problema era cómo tú te presentas en un país que se abre a la, teóricamente, la democracia y la libertad, cuando tú eres el que resume el martirio, pero sindicalizado como los radicales. Entonces nos veían más cerca del MPD que de los otros movimientos. Y en ese camino entonces, con el periódico del 14, con la propaganda del 14, que se va forjando
la línea de que el 14 era un partido de liberación nacional. Pero quieres decir que a un grupo, y tú te incluyes, le sorprendió el llamado de Manolo en No, ese... no nos sorprendió. Lo que ocurrió cuando él lo hizo, lo celebramos todos. El problema era que eso se tradujo entonces en la expresión de una línea que uno no la sospechaba. Y cuando se hace público internamente que esa infraestructura que estaba trabajando con la visión de la clandestinidad y de la insurrección, mientras la dirección no sabía formalmente, yo soy que lo descubro. Y lo que yo hago es plantear una crisis en el Comité Central. ¿Cómo es posible que esté un grupo que no es la dirección decidiendo un trabajo de una línea con esas características sin que se plantee ahí? Yo no aceptaba eso. Fafa, lo hemos preguntado de manera reiterada, tanto Sagrada como yo, a ustedes. Ahí siempre se ha dicho que a Manolo lo inducen, lo combinan a cumplir con lo que había prometido. ¿Tú piensas eso? Eso está documentado. Eso es un factor, pero estaba su decisión. Para él, después que él dijo eso, no irse, tú conociéndolo, era un conflicto demasiado grande. Y a la gente que se lo planteó, ahora se ha publicado por el que fue a buscar su cadáver a la montaña, un ingeniero de Santiago, que apellido Fernández, que lo fue a buscar, que era su amigo, dice que él habló con Manolo en la clandestinidad después del golpe de Estado. Publicó un texto en lo que él cuenta cómo lo recuperó, todo lo fue eso que tuve que hacer. Y que hablando con Manolo, Manolo, tú tienes que irte, tú no puedes irte para la montaña. ¿Cómo va a ser que ahora, en una situación como esta, te van a matar? Y dice que Manolo le dijo, ¿y tú te imaginas que después de yo haber dicho esto, entonces yo aparezca que a la hora de la verdad no respondo? ¿Y qué me van a decir todos esos muchachos? ¿Cómo yo levanto la cara frente a nosotros? Entonces había una muestra de la falta de consolidar el concepto de la política y había un peso todavía determinante de lo emocional y del romanticismo en él. Fafa, ¿por qué ese movimiento tan idealizado y no solo idealizado, sino un movimiento que logró extenderse por el país, sus miembros no reaccionan cuando asesinan a estos muchachos, cuando se produce el asesinato? Algunos le llaman genocidio y puede calificar como genocidio. Imagina que detenido, después de inducirlo a que se entreguen y cuando lo detienen, le quitan la ropa, lo ponen contra una barranca y entonces lo metrallan. Así fue como simplemente lo mataron. Y ahora se descubre cómo lo hicieron. Estamos dando un salto del hecho a la muerte, pero yo creo que ya que estamos aquí hay que seguirlo, en el sentido... No, sobre todo porque no hubo reacción. ¿Quién dio la orden? Tú sabes que el agregado militar de Estados Unidos, el primer testimonio, es el que presenta ese señor Fernández, el ingeniero de Santiago, que plantea, él fue buscando autorización para que le entregaran el cadáver al jefe de la tropa de Santiago, al jefe del ejército donde lo mandó el jefe de Santiago, al jefe de la Fuerza Armada y a Tavares Payá, que era su socio. Y en todas partes le dijeron que tenían que consultar. Aún Tavares. ¿Lo de Tavares Payá fue fingido o realmente él quiso garantizarle la vida y no pudo? Él hizo el discurso haciéndole la oferta y cuando él la hace, él dice, por lo que nos dice Simón Tomás Fernández, que así se llama, el santiaguero, que nos dice que 10 años después de la muerte de Manuel se encuentra con Tavares Payá. Yo no me puedo morir sin que tú me digas con quién es que tú tienes que consultar si tú eres el jefe. Y dice, oye, dice que lloró y que le dijo, yo hice un llamado de buena fe, pero no había terminado cuando fue allá el agregado militar de la embajada norteamericana a decirme, ustedes están equivocados, ustedes no pueden hacerle ese llamado, Manolo. Ustedes van a repetir aquí la historia de Cuba, a detenerlo para meterlo en una cárcel, que se haga un líder para que él haga peor que lo que hizo Fidel. No, él no puede salir de ahí. Y ese que organiza entonces en el ejército la información de que no podían. Pero renunció Emilio de los Santos y no Tavares. Claro, esa es otra cosa. Emilio de los Santos renuncia cuando ve el hecho cumplido de la muerte. Y este, que es el que hace el anuncio, no que vive esa experiencia, entonces, se quedó ahí. Él no puede recabar ninguna noción de respeto ni de dignidad cuando aceptó eso. Pero por lo menos se lo contó a Simón Tomás. Así lo matan. Pero en el hecho, yo quiero concluir porque yo estoy en el espacio, tú podrás después invitarme otro día, conminado a marcharme. Y yo quiero decirte que en la vida pública, Manolo hizo un esfuerzo por definir el espacio al grado tal de empujar
el resultado de las elecciones en las que el 14 no participó, porque él habló con voz, bajo la presión de los acontecimientos, y es capaz de irse a la montaña, no levantando su programa, sino en respeto al gobierno que el pueblo se había dado y reclamando que esa constitución tenía que ser la guía. Su sacrificio dio por lo menos una orientación con el valor de esas muertes, del rumbo que debía seguir el país. Pero no me eluda la respuesta de la reacción de la militancia y de la ciudadanía. Cuando se conoce ese hecho espantoso. Lo primero fue ¿Qué ustedes hicieron? apabullantemente entristecer y deprimir a la gente. No fue revelarlo. Los estudiantes de la universidad son los primeros que salen. Y hay demasiadas gráficas de que los muchachos salieron a la calle, echaron el pleito, pero no había ninguna visión, ni ninguna estructura, ni ninguna autoridad que organizara aquel sentimiento como un plan. Serenamente, después que pasan varias semanas, es que comienza a pensarse en recuperar eso, pero toda la dirección estaba presa o en el exilio. Ah, ese es un dato importante. ¿Quién era el segundo después de Manolo? Yo no sé quién era el segundo, pero en el fondo, el que aparecía ¿O cuál era la estructura? El que aparecía siempre en la estructura era Fidelio, que era responsable de organización. Y como era responsable de organización, tenía un vínculo totalmente con ellos. Y se van, y la gente creía que Fidelio es el hombre de la organización. Pero en esa situación de la clandestinidad y militar, ninguno de los compañeros que eran jefes tenían experiencia. Entonces, los meten en la cárcel, los sacan del país y comienzan ellos entonces a entrenarse fuera para regresar clandestinamente, que estaban aquí en el 65. Estábamos, la mayoría de los que habíamos estado fuera, habiendo entrado clandestinamente cuando explotó la guerra. 2 años después. 2 años después. Pero en el fondo, yo no quiero concluir sin decirte, la pureza de Manolo Tavares, su resistencia frente a toda la angustia que representó la tragedia que le tocó vivir, en una época de tanta convulsión en América Latina, él tuvo un norte. Avanzar en la dirección de la democracia que resolviera los problemas dominicanos. Tuvo siempre una sensibilidad porque este país se transformara en ese orden. Nunca lo detuvo y lo probó esa entrega, que casi fue un suicidio de irse. ¿Qué pasó con el 14? ¿A qué atribuyes que el 14 se convirtiera casi en un mito después de la muerte de Manolo? La misma falta de consistencia para entender la realidad que llevó a Manolo a esas acciones se profundizaron con la muerte de él. Se multiplicaron las contradicciones. Y aunque la gente pueda hablar hoy, ninguno de nosotros tenía ni madurez ni visión como para plantear un camino que convenciera a los demás. El 14 participó en la revolución. En la revolución el 14 se reconstruye eso como la te iba a fuerza decir, civil principal de ese acontecimiento. El 14 era un ejército civil ahí que llegó a tener... ¿Y eso no sirvió para el ánimo otra vez, no, para la el ánimo y conciencia? todo, pero el problema era hacer de visión como tú entendías la realidad. Y ahí mismo comenzamos a tener 2 visiones. Los que creían que había que radicalizar esto y prepararse otra vez para que la guerra fuera como un semillero. Y nosotros, aún con el acuerdo, preparar levantamiento y insurrección en el país. Y los que veíamos la radicalización desde el punto de vista sociológico, hay que hacer un movimiento del proletariado y del radicalismo. Sigue siendo la debilidad ideológica, la precariedad teórica, lo que explica el desastre de esa gran oportunidad. Pero como te dije al principio entonces, y como anunciamos el programa, no hay sucesión, no hubo sucesión para Manolo. Es que no hubo sucesión. Lo que hubo fue una lenta descomposición de esa herencia. La muerte de Manolo es el punto más alto y a partir de ahí no hubo factor que permitiera proyectar el sacrificio de él y de los otros. Repetimos la historia de alguna manera, nosotros hasta nuestros días. La debilidad del movimiento dominicano, que no tuvo tradición de constituirse ni relacionarse, que no conoció ni siquiera su propia historia, explica lo fácil que fue. En plena guerra, vendir los yanquis, porque que esa fue la interrupción. El 14 se hubiera reconstruido como una fuerza determinante del país si los yanquis no vienen. Yo me sentía parte de la jefatura del ejército. Ahí yo no estaba con Juan Miguel al frente del 14 de junio militarmente, en una tropa combatiendo ahí a los golpistas. Y lo que yo pensaba era en la recomposición, yo me quedo en el ejército, los otros estaban pensando en política, ya había una idea del país futuro y la invasión nos puso en el puesto a nosotros, en que nos redujo a la ineficacia. Y esto traen a Balaguer, ¿y quién es Balaguer? La restauración del trujillismo
adecuada a la época. Incrementó la persecución y todos los sobrevivientes, entonces fuimos víctimas en una época en que se prohibió hasta la organización sindical. Y ninguno de ustedes, como pasa ahora con un conflicto que tú conoces muy bien, ninguno de ustedes se planteó retomar los símbolos del 14, la plataforma ideológica del 14, relanzar el 14 durante los 12 años. Nadie de esa época tenía los ojos puestos en el 14 como un destino. Era algo transitorio. No llegó a enraizarse con toda la fuerza que tiene ese apego de uno identificarse con. Las generaciones que vivimos esa época, dulce y decoroso morir por la patria. Eso era un símbolo. El verde y negro era emocionante, tuviera las juventudes marchando con ellos. Los muertos nuestros, recordar el sacrificio, todo hermoso, pero no había ninguna plataforma política, ni de orientación, ni de explicación de la realidad. Y esas emociones sin fundamento se evaporan. Y se evaporaron. Regresamos después de la pausa. El presidente Danilo Medina inauguró hoy el elevado construido en la Avenida Ecológica sobre la Charles de Gaulle, que tiene entre sus objetivos principales el descongestionamiento del tránsito vehicular en esa parte del municipio Santo Domingo Este. Con esta inauguración, el día de hoy, se concluye la primera obra del Corredor Duarte II, obra que impactará de forma positiva toda esta zona, activando el comercio, lo que traerá más empleo y facilitando el tránsito a una gran cantidad de dominicanos residentes en este municipio. Señor presidente, aquí en este municipio, sin duda alguna, hay una muestra evidente de la gestión de su gobierno que demuestra con claridad que usted está haciendo en poco tiempo lo que nunca se había hecho. Manos a la obra. En ese contexto, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, expresó que la obra impacta de manera favorable directamente el bienestar y la mejoría de los habitantes de la zona y de los usuarios que transitan diariamente por esta vía. Esta obra impacta directamente en el bienestar y actúa en la mejoría de la calidad de vida de todos los habitantes de la zona y todos los usuarios que transitan diariamente por esta vía, ahorrándoles tiempo y dinero, además de otros beneficios. El distribuidor vial de la Avenida Ecológica con Avenida Charles de Gaulle forma parte de las soluciones viales del proyecto Conexiones Norte-Sur de la ciudad de Santo Domingo. Y a esta se sumarán, por orden expresa del presidente de la República, otros pasos a desnivel en la Charles con Avenida Mella, en la Avenida Mella con San Vicente de Paúl y, como una primicia, la construcción de la Avenida Ecológica hasta la ciudad Juan Bosch de aproximadamente 14-15 kilómetros, creando una avenida hermosa en un farallón que la naturaleza le ha dado a este municipio, y lo que yo puedo predecir que será la Avenida Ecológica será como una especie de la Avenida Anacaona del Distrito Nacional frente al Parque Mirador Sur. Mientras el alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, destacó las obras realizadas por el presidente Danilo Medina. Subrayó que además de vías como las que hoy se inauguraron, hay otros proyectos como la remodelación del Hospital Traumatológico Darío Contreras. Hoy estamos nueva vez aquí, pero no anunciando, sino inaugurando esta importante obra que sabemos va a beneficiar a cientos de ciudadanos de nuestro municipio que anteriormente tenían que sufrir los grandes entaponamientos que se producían en esta importante intersección de nuestra demarcación. Y con esta obra
el presidente está cumpliendo lo que prometió en su programa de gobierno, pero también deja claramente establecido que la meta del gobierno es trabajar y cuidar a la gente para hacer de la República Dominicana lo que nunca se hizo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y buenos días. Enamorados de un